Un cariñoso saludo. Soy el padre Ariel Torres Sanza, actualmente vicario de pastoral y también responsable de la pastoral sacerdotal en la Arquidiócesis de Florencia, Caquetá. Agradezco a Dios esta oportunidad de poder compartir con ustedes, de poder vivir este retiro espiritual también, que ya lo comencé a vivir desde la preparación de estas meditaciones. Los he tenido en mi corazón, en mis oraciones. Hace 23 años tuve la dicha de conocer el seminario de San Gil, verdaderamente un seminario maravilloso para la formación comunitaria, para los futuros sacerdotes de esta diócesis, para el enriquecimiento de toda la Iglesia universal, por ese carisma y esa espiritualidad de comunión en la cual ustedes se forman, ya que todo el espacio físico pues conduce, convoca, genera esta espiritualidad de comunión, que es una de las grandes riquezas para el sacerdote de hoy. Queridos hijos, queridos hermanos, queridos seminaristas, es de inmensa alegría compartir con ustedes en esta mañana. Como les decía, qué inmensa alegría compartir con ustedes, queridos seminaristas, estas meditaciones que salen de lo más profundo de mi ser sacerdotal. Quisiera que una motivación, inspiración, quedaran en sus almas limpias, puras y cristalinas, deseadas por Dios para ser su morada. Recuerden que nuestra alma ha sido escogida por Dios y Él quiere convertirla en su casa. Hoy adquiero un compromiso con ustedes y voy a orar cada día por cada uno para que puedan llegar al momento más sublime de la postración y después de la imposición de manos de su obispo, se levanten ya no siendo ustedes, sino Cristo en ustedes. Como dice San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. ¿Cuánto les deseo este momento? Pues lo viví hace 20 años, y qué momento eterno que sella nuestra existencia. Recuerdo que cuando me encontraba postrado en tierra y escuchaba las letanías de los santos, le pedí un solo regalo a Dios: Señor, no quite de mi alma esta inmensa alegría que estoy viviendo. Y en 20 años he vivido todos los misterios del Santo Rosario: alegrías, dolores, angustias, triunfos, graduaciones, en fin. Pero la alegría no ha desaparecido de mí. Hoy agradezco a Dios. Voy a celebrar 20 años de sacerdocio y Dios me ha concedido ese regalo que le pedí el día de mi ordenación sacerdotal. Yo no le pedí éxitos pastorales, ni largos años de vida, ni los mejores puestos, ni los mejores lugares. Únicamente le pedí a Dios: no quite de mí, Señor, esta inmensa alegría que invade todo mi ser, que transforma todo mi ser. Entonces les deseo que ustedes también puedan vivir esa inmensa alegría de ser sacerdotes. Un retiro espiritual es muy importante en nuestra vida y todo retiro espiritual nos tiene que impulsar, nos tiene que motivar a configurarnos más y más y más a Cristo Jesús. Eso es lo que tiene que hacer un retiro espiritual. Un retiro espiritual es un alto en el camino en el cual podemos revisar nuestra vida con plena conciencia, pero también impulsar nuestra vida a la luz del Espíritu Santo para configurarnos con Cristo Jesús. Ese es nuestro único objetivo. Esa es nuestra meta, configurarnos cada día más y más en Cristo Jesús. Me alegro mucho por ustedes, seminaristas, y no pierdan el encanto, el enamoramiento, los sueños, la creatividad pastoral y el gran regalo divino de un día tener entre sus manos a nuestro Señor Jesucristo, consagrado por sus propias manos. Así como uno siente alegría el día de la ordenación sacerdotal, ustedes no se imaginan la inmensa alegría cuando uno celebra su primera Eucaristía. Y esa primera Eucaristía se convierte en la Eucaristía de todos los días. Esa alegría de la primera Eucaristía se convierte en la alegría de la Eucaristía de todos los días. Por lo tanto, la primera Eucaristía celebrada seguirá siendo siempre la primera Eucaristía de cada día. No existen muchas Eucaristías celebradas en 20 años, no. Siempre es la misma Eucaristía del primer día. En nuestra vida hay dos cosas muy bellas. La primera, y que tenemos que agradecer cada día, es el llamado que hemos recibido. Y Jesús nos dice: ven y sígueme, como lo contemplamos en San Marcos 10, 17, 30. Este ven y sígueme nunca va a desaparecer. Es como el latido de nuestro corazón.
siempre resonará en nuestro interior. Ven y sígueme, en todo momento, en toda circunstancia, a toda edad. Es un llamado del Señor en su infinita bondad, misericordia y compasión por la humanidad entera. Y por esta compasión hacia la humanidad entera, Él nos quiere, nos ama, nos elige y nos necesita, para que su misericordia y su amor pase por nosotros y llegue a nuestros hermanos. Y la segunda es la respuesta, es decir, nuestro sí. Aquí estoy, Señor, que no es una respuesta únicamente de palabras, decir sí, es una respuesta que se convierte en acción. Es el vacío de nosotros mismos, la capacidad de vaciarnos totalmente, vaciarnos de sí, dejar todo lo que nos rodea, todo nuestro entorno, dejarlo, abandonarlo en las manos de Dios, pero también la capacidad de dejar todo lo que nos pertenece dentro de nosotros, despojarnos y colocar todo aquello en las manos de Dios. En ese vacío, por eso la respuesta es una acción, porque hay que generar ese vacío, y es en ese vacío donde nos llenamos de la acción del Espíritu Santo. Entonces, la segunda es la respuesta. Nuestra respuesta alegre, generosa, es muy importante, supremamente importante. Siempre que encuentro un seminarista le digo, ya Dios hizo lo que tenía que hacer en su infinito amor, ya lo llamó. Ahora, lo importante es su respuesta. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. De ahora en adelante depende únicamente de su respuesta total. Es decir, si usted pierde esta gran oportunidad, tiene que decir, como decimos en el yo pecador, por mi culpa y por mi gran culpa. Dios lo llamó y ahora todo depende de su respuesta sincera, transparente, alegre, festosa, con olor a eternidad, es decir, de santidad. Toda nuestra formación es para ser en la Iglesia sacerdotes de Jesucristo, es decir, ministros, dispensadores de sus misterios, colaboradores en su obra de salvación, que es la redención. Por tanto, es necesaria una constante e intensa preparación de carácter, ante todo espiritual, cuyos elementos fundamentales son una profunda vida de unión con Cristo Jesús. En esa profunda unión con Cristo Jesús tendremos como consecuencia una profunda unión con nuestros hermanos. No hay una relación, no hay una comunión, no hay unidad entre nosotros si no hay primero esa comunión, esa unidad, esa intimidad en Cristo Jesús. Entonces partimos desde Cristo Jesús esa relación, esa vida de comunión, esa espiritualidad de comunión parte desde el encuentro y la vivencia, la intimidad con Cristo Jesús. Y de ahí, pues, tiene sus consecuencias en el amor fraterno, en la fraternidad entre nosotros. Entonces, una profunda vida de unión con Cristo, especialmente mediante la vivencia de la palabra, los sacramentos de la Eucaristía y la reconciliación, la caridad fraterna, que es el distintivo específico y característico del cristiano, y con mayor razón de aquellos que desean ser sacerdotes o somos sacerdotes. Entonces, en esta profunda unión con Cristo encuentro tres aspectos. Les recuerdo nuevamente. Primero, la palabra. Segundo, los sacramentos de la Eucaristía y la reconciliación. Y tercero, la caridad fraterna, la vida de familia, generar familia, ser familia, sentirnos hermanos. Queridos seminaristas, el sacerdocio vale la pena vivirlo bien vivido. De lo contrario, la mediocridad, la vida doble, la falta de sinceridad consigo mismo, nos lleva al peor infierno en vida. Esto no se le desea a ningún futuro sacerdote y tampoco a un sacerdote. He acompañado a varios sacerdotes, hermanos, y muy queridos, pero créanme, es muy doloroso tener que abrir nuestras manos para recoger sus lágrimas frente al peor dolor espiritual y corporal como fruto de nuestros caprichos. Y todo por perder nuestra intimidad con Dios. Hay dos momentos muy valiosos para el futuro sacerdote y para nosotros los sacerdotes. Lo he vivido, lo he experimentado y he concluido.
Hay dos momentos supremamente importantes para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento en la santidad, para la vivencia de la espiritualidad de comunión. Esos dos momentos son valiosos y son aquellos que pasamos con Jesús Eucaristía y los momentos fraternos y de comunión entre nosotros. Entonces, esos dos momentos es el que pasamos con Jesús Eucaristía. Es el mejor tiempo, es la mejor inversión. El tiempo dedicado a Jesús Eucaristía nunca será una pérdida y tampoco puede ser el menos tiempo. Ojalá fuera el mayor tiempo. Los frutos, los resultados inmediatos, bellísimos, grandes, maravillosos, de gozo, de paz, de satisfacción, de plenitud, de realización. El primer momento, Jesús Eucaristía. Y el segundo momento valioso para nuestra vida son nuestros encuentros fraternos, el encuentro con el otro, generar familia con mi hermano sacerdote, con mi compañero seminarista. Como vicario pastoral de mi arquidiócesis, he experimentado que en estos dos momentos son la mejor inversión para la vida espiritual y pastoral del sacerdote. Todo el tiempo frente a Jesús Eucaristía es nuestra mayor ganancia y todo el tiempo compartido con nuestros hermanos sacerdotes es el mejor estímulo y la mejor escuela de aprendizaje pastoral y espiritual. En esto se fortalece nuestro ministerio, en Jesús Eucaristía y en la comunión fraterna. Queridos seminaristas, los invito a hacer el recorrido por los 3 pasos que les indiqué hace poco. Primero, intimidad con el Señor con la palabra. Por favor, la palabra que se hace vida, que se encarna, que se tona. Hoy el mundo no quiere escuchar hablar de Dios. Muchos hablan de Dios y a veces cansan con tantas palabras. Hoy el mundo quiere ver a Dios, como nos lo dice San Juan, capítulo 14, 8 al 12, donde Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre. Hoy la iglesia, nuestras comunidades, nuestras parroquias, nuestros apostolados, los niños, los jóvenes, los enfermos, las periferias, quieren ver a Dios, y Dios se quiere mostrar a través de nosotros. Quiere que nosotros seamos ese vidrio transparente por el cual Dios pasa, se manifiesta, se deja ver. Hoy el mundo quiere ver a Dios y lo quiere ver en nosotros, los sacerdotes. Hoy hay variedad de subsidios y a mí me ayuda mucho, Minutos de Amor. En la noche anterior hago la meditación del Evangelio del día siguiente, subrayo, encierro la palabra, la frase que me inspira, la que llega a mi corazón y que se convierte en la llave que comienza a darme sabiduría, entendimiento, fuerza, alegría. Al día siguiente, al levantarme, lo primero que hago es darme la bendición y decir: hoy amanecí más cerquita a la casa del Padre. Esto me ha ayudado muchísimo, créanme. Por eso lo comparto, les puede servir como un instrumento. Lo primero que hago es darme la bendición y decir: hoy amanecí más cerquita a la casa del Padre. Y empiezo a vivir el momento presente, ya que el momento presente es mi mayor riqueza, mi gran tesoro. Si a mí me preguntan: Padre, ¿cuál es su mayor riqueza? ¿Cuáles son sus tesoros? El momento presente. Ese es mi mayor tesoro, porque en el momento presente es donde puedo ser feliz. Es en el momento presente que puedo amar y servir. Es en el momento presente que me puedo santificar. El pasado es la escuela en la que tengo que aprender y agradecer, pero no me puedo esclavizar en él. Hay muchos que viven anclados en el pasado. El pasado es para aprender y agradecer. Y el futuro está en el corazón de Dios, porque el momento presente es ya futuro. Entonces, lo importante es el momento presente. Por lo tanto, no tengo otra riqueza más que el tiempo que me queda, y cada ratico es más poquito. Me encanta Cristo en la cruz junto al buen ladrón. No lo ve en su pasado, no lo ve como un ladrón, ni lo discrimina, lo hace sentir mal. Tampoco lo ve en el futuro diciéndole: calma, calma, espere un poquito para ver qué pasa. No. Lo ve en el presente eterno de Dios. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, al levantarme y darme la bendición,
En nombre de Dios, hoy amanecí más cerquita, vuelvo y medito el Evangelio y me hago el propósito de colocarlo en práctica durante la jornada. Y comienzo a vivirlo todo el día en función del Evangelio que he meditado y que la Iglesia me propone. Me siento uno con la Iglesia universal, me siento uno en el corazón de la humanidad. Claro, llegan momentos de alegría e inmediatamente abrazo el Evangelio del día. Y así sucesivamente, llega un momento difícil, una responsabilidad, algo que no me gusta, algo que me duele, un rechazo, una crítica, una calumnia, una indiferencia, un triunfo, un aplauso, el deporte, el descanso, un compartir, el escuchar a alguien, orientar, acompañar. En fin, en cada momento abrazo a la luz del Evangelio del día esa realidad concreta. Al final de la noche llega el examen de conciencia y comienza uno a revisar momento por momento y verificar cómo vivió la palabra frente a esa situación, a esta otra. Y la verdad les digo, el gozo, la paz es muy grande. Este ejercicio espiritual nos ayuda a encarnar la palabra, a vivir la palabra y ser palabra. Yo creo que cuando uno va a hacer la predicación en la Eucaristía, es el primero que tiene que haber ya vivido la palabra. Lo que va a comunicar es lo que ya ha vivido, aquello que ha encarnado, que ha expresado, que ha manifestado, que ha contemplado, de aquello que ya ha alimentado su ser, que se ha nutrido. Entonces, una predicación es el fruto de la vivencia. Un seminarista está llamado a ser palabra, y con mayor razón un sacerdote. Estamos llamados por vocación divina a ser palabra, palabra viva, palabra vivida, palabra transmitida, palabra anunciada y proclamada sin palabras. No hay necesidad de palabras. La palabra tiene que ser anunciada y proclamada incluso sin palabras, sino por el estilo de vida sacerdotal que debe resplandecer la palabra. Entonces, qué hermoso esta intimidad con el Señor a través de la palabra. Queridos seminaristas, les encargo de corazón, si no vivimos la palabra, si no encarnamos la palabra, difícilmente podremos dar lo que Dios quiere que nosotros le demos al mundo. Entonces, el primer paso, queridos hijos, es contemplar la palabra desde la noche anterior, antes de ir a dormir. Haga su pequeña lección divina a la luz del Evangelio el siguiente día. Al levantarse, vuelve y tome la palabra 5 minuticos aquí antes de salir de su habitación, o cuando va a la capilla antes de la oración comunitaria, vuelva a tomar la palabra, encarne la palabra y comience durante el día a vivir la palabra. Es como si usted colocara un reflector frente a la oscuridad de nuestra alma que puede iluminar esos momentos que vamos encontrando durante el día. Que todos esos momentos son sorpresas de Dios. Uno durante el día no sabe con qué se va a encontrar. Uno durante la jornada se sorprende con los regalos que Dios coloca a su lado. Y entonces inmediatamente uno con ese reflector, que es la palabra, ilumina esa realidad de cansancio, de dolor, de angustia, de triunfo, de aplausos, de condecoraciones, en fin, la ilumina. Queridos seminaristas, el segundo aspecto, la intimidad con el Señor en la Eucaristía. Jesús dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Permanecerá en mí y yo en él. En nuestra intimidad con el Señor, el seminarista, el sacerdote, vive de la Eucaristía y para la Eucaristía. Los momentos de nuestra oración frente al Santísimo son nuestra mejor inversión en toda nuestra formación y ministerio sacerdotal. Ir al Santísimo con la disponibilidad de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Escuchar a Dios. Hoy el Papa nos invita a generar la cultura de la escucha, que es el espíritu sinodal, escuchar, donde hay que escuchar para discernir. En nuestra intimidad con el Señor es muy importante escucharlo, y especialmente en nuestra oración personal y comunitaria,
donde el Señor nos habla muy claro. Su voz es nítida. Nuestra vida se convierte en una eterna alabanza, glorificación y acción de gracias. No hay nada más bonito que un alma agradecida, un alma de un seminarista agradecida, el alma de un sacerdote agradecida. Yo siempre he dicho, toda alma agradecida es bendecida. Por eso la Eucaristía es acción de gracias, es tener la capacidad de agradecerle a Dios, descubrir su presencia, su misericordia, su providencia, su acción, su obra maravillosa y misericordiosa en nosotros y en nuestro entorno. Toda alma agradecida es bendecida. Así el seminarista vive contento cuando es agradecido. El sacerdote es feliz, nos sentimos plenos, realizados. De lo contrario, es decir, si no existe este encuentro íntimo con el Señor, la amargura, la impaciencia, el mal genio, nos vuelve personas explosivas, agresivas y nos hacemos mucho daño y hacemos demasiado daño a la Iglesia. Dediquemos tiempo al Santísimo y dejemos que Dios hable. Cerremos nuestra boca y abramos más bien nuestros oídos. Que Dios entre por este hermoso sentido que nos ha dado. Son dos ventanas por las que entra la voz de Dios. Dos ventanas que están conectadas a nuestra alma. Aprendamos a generar silencio interior. Profundo silencio interior. Ese silencio interior nos lleva a ser hombres de Dios contemplativos en toda la acción que tenemos que realizar. Ese silencio interior, en esa escucha interior de Dios, nos lleva a la contemplación. Hombres de contemplación en toda la acción, en todas sus actividades, en todos sus compromisos, en todas sus responsabilidades. Contemplativo hasta en la cancha jugando fútbol, contemplativo haciendo aseo, contemplativo estudiando, contemplativo riendo, contemplativo jugando, en fin, de esa intimidad con Dios. En mi vida sacerdotal, la Eucaristía es como la lupa por la cual veo todo. Voy a Jesús Eucaristía y a través de Él veo la realidad de mi encargo pastoral. A través de la Eucaristía se convierte en esa lupa que acerca. Es la Eucaristía que me permite ver claro. Es la Eucaristía la que me permite ver grande las cosas pequeñas. Hago discernimiento en mis proyectos pastorales, que son los de la Iglesia. Desde Jesús Eucaristía contemplo los dolores y las angustias de mis comunidades. Pero todo pasa por Jesús Eucaristía. Hijos seminaristas, Jesús Eucaristía tiene que ser nuestra lupa para estudiar, para pensar, para decidir, para actuar. No hacer nada sin pasar nuestra mirada por Jesús Eucaristía. Siempre he aconsejado a los seminaristas, porque vivo en el Seminario Mayor de Florencia, y cuando alguien se acerca en crisis, que quiere abandonar el seminario, una dificultad, pase esa mirada, ese sentimiento, esa realidad, esa decisión, esa determinación por Jesús Eucaristía. Pásela por allí. Si usted no la pasa por allí, se equivoca. Se puede equivocar. Vaya y pase por allí. Y muchos de ellos después regresan y dicen, Padre, estaba confundido, sentí paz, sentí la luz, voy a continuar. Y varios se han ordenado y son hoy muy felices, viven muy realizados, viven muy contentos y están haciendo mucho bien y me agradecen. Gracias, Padre, por ese consejo que me dio. En nuestra intimidad con el Señor, profundicemos en el sacramento de la reconciliación. Tenemos entonces el primer aspecto, la palabra, la Eucaristía. Ahora el sacramento de la reconciliación. Dejaos reconciliar con Dios, según de Corintios 5:20 nos dice el apóstol. Todos sabemos lo importante que es el aseo. Cuando se hace aseo en nuestra habitación, se siente mucha armonía. A mí me sucede, cuando entro a un lugar aseado y donde todo está en su puesto, uno no quisiera irse de allí. Cuando llego al seminario y me han organizado la habitación, han cambiado tendidos, limpiaron las telarañas, recogieron el polvo, me organizaron los libros,
ah, llega uno y siente una paz, una armonía, que uno hasta se tira a la cama con ropa y todo, descansa. Pero también sucede que cuando uno ingresa a un lugar desordenado, polvos, telarañas, desorden, abrojos, cachivaches, papeles, regados, ropa sucia, desorden, se pierde la armonía y eso genera angustia, intranquilidad, desespero. Lo mismo sucede con nuestra alma. Nuestra alma es una casa y esa casa tiene que estar armoniosa, esa casa tiene que estar habitada por Dios, esa casa tiene que estar coronada de las virtudes que Dios nos ha regalado. Esa casa tiene que estar custodiada por las cualidades y las habilidades que el Señor nos ha concedido en el momento de la creación. Pero muchas veces esa casa que es nuestra alma, la vamos llenando también de abrojos, de desorden, telarañas, polvos, cachivaches, recuerdos, apegos, esto me sirve, esto lo guardo. Hijos, nos hacemos muchísimo daño. Caemos en lo que le he comentado, en angustia, intranquilidad, desespero, aburrimiento, amargura, nos volvemos explosivos, nada nos gusta, nos llega el COVID espiritual, perdemos el gusto por las cosas de Dios, perdemos el gusto por amar, perdemos el gusto por servir, ya no sentimos gusto, perdemos el gusto, nos llega el COVID espiritual. El sacramento de la reconciliación es uno de los grandes tesoros y regalos de la misericordia de Cristo resucitado. A mí me encanta celebrar cada año la Pascua y escuchar los evangelios de los domingos siguientes. La reconciliación, el sacramento del perdón, el sacramento de la confesión es un regalo de Cristo resucitado. Ese gran don que Él nos da cuando Él se aparece a sus apóstoles. Les traigo la paz, les traigo la paz. Su saludo es la paz. Qué bonito sacramento. Un seminarista o un sacerdote, para vivir en plenitud su ministerio y la vida fraterna, es muy importante tener dentro de su proyecto de vida espiritual el sacramento de la reconciliación. Yo personalmente me confieso cada 2 meses. Les comparto esta experiencia porque les puede servir. Personalmente me encanta y lo necesito confesarme cada 2 meses y verdaderamente es experimentar el amor de Dios. En mi vida espiritual puedo decir que con los ojos de mi alma veo a Dios de rodillas frente a mí cada que me confieso. Es un momento divino. Uno se acerca al sacramento sin fuerzas, atrapado, esclavizado por el pecado, como en lo más profundo del abandono, de la vergüenza. Pero es maravilloso ver a Dios postrado frente a uno, levantándolo, fortaleciéndolo, perdonándonos. Dios se postra ante nosotros cada vez que lo buscamos en el confesionario. Cada vez que me acerco al sacramento, veo a Dios de rodillas, levantándome, sosteniéndome, abrazándome, reconciliándome, volviéndome a llevar a su corazón misericordioso. Les compartía que mi experiencia es confesarme cada 2 meses. Siempre he acostumbrado, desde que soy sacerdote y seminarista, tener en un frasquito el nombre de todos mis hermanos sacerdotes. Y la noche anterior a la confesión, saco del frasquito el nombre de uno de ellos. Inmediatamente lo coloco en oración, ya que al otro día me va a recibir en el sacramento de la reconciliación. ¡Qué paz tan maravillosa! Confesarnos es como entrar a la habitación de nuestra alma y encontrar todo en orden, donde se genera armonía, paz, y el amor comienza a fluir como un torrente, como un manantial. La pastoral fluye, la vida espiritual fluye, la vida caritativa y fraterna fluye. Este sacramento nos hace libres para vivir nuestro ministerio. Y no hay nada más bello que sentirnos libres delante de Dios y delante de los demás. Si usted quiere que la pastoral resplandezca, que su ministerio y su vida fraterna sea de mucha alegría, no olviden el sacramento de la reconciliación, que es el sacramento del amor infinitamente grande de Dios, donde Él se postra para levantarnos y concedernos la vida en abundancia.
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces no olviden este ejercicio tan bonito. Como les comentaba, yo la noche anterior saco un papelito, ahí está el nombre del sacerdote, lo coloco en oración y al otro día lo busco. Así uno tampoco se matricula con X o Y sacerdote, que porque es bueno, me cae bien, me colabora. No, lo importante es que sea sacerdote. Lo importante es que me atienda en el sacramento de la reconciliación. Puede ser el joven o el anciano, puede ser el que me cae bien o el que me cae un poquito gordo. No interesa, es sacerdote. Y lo importante es lo que me va a conceder el perdón de mis pecados. Hijos, en nuestra intimidad con Cristo, es muy importante la caridad fraterna que genera la fraternidad. Este sería otro de los aspectos de nuestra intimidad con Cristo. Primero, la palabra. Segundo, la Eucaristía. Tercero, la reconciliación. Y cuarto, la caridad fraterna que genera la fraternidad. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros, nos dice San Juan en el capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Verdaderamente el amor tiene que ser nuestro combustible, nuestra esencia, nuestro motor. Como dice el Papa, hay que evangelizar por contagio. Y así nació la Santa Iglesia. Los que pasaban veían y decían, mírenlos cómo se aman. Y por curiosidad se iban a ver qué era lo que pasaba. Y se iban quedando. Y la comunidad iba creciendo hasta llegar hoy a todos los confines de la tierra. Nosotros vamos construyendo la iglesia, que es la familia de Dios que peregrina por este mundo. Y entre nosotros, elegidos por el Señor, ustedes seminaristas y con mayor razón nosotros sacerdotes, para tan alto ministerio de servicio, vamos entretejiendo unos vínculos familiares muy bonitos. Esos vínculos los comparo como con los nudos de una red. La red es toda la iglesia, pero los nudos que van uniendo esa red, que van formando esa red, somos nosotros los consagrados, los que por el amor sincero, la comunión fraterna, el vínculo de unidad sagrado que nos concede la gracia de hasta dar nuestra propia vida por amor en el sacrificio cotidiano, es el que va haciendo que esa red tenga esos nudos que la van consolidando. Esos nudos difíciles de reventar, esos nudos difíciles de destruir. Es nuestra comunión fraterna, el amor a nuestro hermano sacerdote, esa familia presbiteral, tienen que ser esos nudos que van entretejiendo la gran red que es la iglesia, la familia de Dios. En el próximo momento seguiremos profundizando sobre este valioso don de la fraternidad sacerdotal o vínculo de unión con Cristo. Fraternidad que hará que el mundo de hoy y de mañana puedan decir, he visto a Cristo en los sacerdotes. El mundo puede ver a Cristo sonriente, a Cristo que sirve, Cristo que sana, Cristo que se dona, Cristo que se entrega en el amor fraterno entre nosotros los sacerdotes. Ese será el impulso más grande de la evangelización, la fraternidad sacerdotal. La fraternidad que finaliza en la unidad. Qué hermoso. Esa fraternidad entre nosotros tiene que finalizar en la unidad, es decir, triturados. Esa unidad que es el sacramento visible del amor de Dios entre nosotros. Jesús quiere salir del tabernáculo y estar en medio de la gente, por medio de nosotros. Donde hay 2 o 3 en mi nombre, allí estaré yo. Por lo tanto, nuestra fraternidad es como el vínculo de los esposos, donde ya no son 2, sino una sola carne. Asimismo, es nuestro vínculo, ya no seremos nosotros, usted y yo, sino Jesús entre nosotros, el que nos hace uno. Es decir, Jesús que se puede ver, se puede tocar, se puede escuchar. Jesús en medio de nosotros nos hace Jesús. Es el milagro del amor recíproco, de 2, 1. Y eso es lo que tenemos que buscar todos los días. De 2, de 3, 1. Siempre de 4, 1. De 5, 1. Nos reunimos 5 sacerdotes, desaparecemos los 5 y somos 1.
Cristo en medio de nosotros, presente, que se deja ver, se deja tocar, habla, escucha, sirve, ama. Entonces, queridos hijos, esta relación recíproca de amor es la que genera la fraternidad sacerdotal. Les agradezco por este bello momento. Espero que el Espíritu Santo haya escrito algo nuevo y bonito en sus corazones. Ahora los invito a guardar profundo silencio. Recuerden que en el silencio Dios nos habla y en el silencio le podemos hablar a Dios. Entonces los invito, primero, queridos seminaristas, hagan un momento de meditación a la luz de la palabra del día de hoy y piense cómo encarnar y vivir la palabra en cada instante de su vida y comience a vivir siempre en la palabra para lograr ser palabra. Hágase ese propósito, familiarizarse con la palabra, todos los días meditar la palabra, encarnar la palabra y ser palabra. Segundo, visite el Santísimo, escúchelo a Él, genere un silencio profundo donde nos podamos perder entre nosotros y encontrarnos con Él. Escriba en una hojita lo que Dios le pide. Si quiere, escriba 10 punticos o haga un itinerario de vida nueva que va a comenzar a construir y a vivir, como si estuviera dibujando su perfil sacerdotal, pero delante de Jesús Eucaristía. No haga su perfil sacerdotal, no sueñe con ese perfil fuera de la Eucaristía. Ese perfil se gesta en la Eucaristía, se perfecciona en la Eucaristía. Tercero, haga un examen de conciencia. ¿Verdaderamente el sacramento de la reconciliación es importante para su vida cristiana? Si ha vivido bien el sacramento de la confesión dentro de la fe, lo ha vivido en fe, o por salir, por compromiso, porque el director espiritual se lo exige, o es una convicción de fe. ¿Ha experimentado en su vida la misericordia y ha sentido el abrazo amoroso de Dios en la confesión? Ojalá a partir de hoy, cada que usted se vaya a confesar, tenga la dicha de poder ver claramente a Dios de rodillas, que nos abraza, que nos recoge, que nos sostiene, que nos fortalece, que nos lleva entre sus brazos nuevamente a la comunidad de fe, su familia. Cuarto, en cuanto a la caridad fraterna o fraternidad, piense a qué compañero ha ofendido o le ha causado dolor en su corazón por su comportamiento, su actitud, por su arrogancia, prepotencia. Uno a veces hiere fácilmente, destruye sin darse cuenta. A veces lo hace con una mirada, con un gesto, con un aporte, con una decisión. Hacemos daño y tenemos que cuidarnos de eso. Que ninguno vaya a dormir con un corazón triste, destruido por causa nuestra. Siempre tiene que reinar por encima de todo, por encima de toda indiferencia, por encima de toda cosa que pueda suceder, la caridad, la caridad, la caridad. Tenemos que revestir de caridad al otro, revestir de caridad al que se equivoca, revestir de caridad a nuestro hermano. Por eso me encantan las obras de misericordia. Vestir al desnudo, es decir, volver a recubrir con la gracia, volverlo a recubrir con el perdón, volverlo a recubrir con el amor, que muchas veces nosotros, en vez de vestir al desnudo, lo acabamos de desvestir. Hay que estar atentos. Las obras de misericordia también son proyectos de vida cristiana, que si las viviéramos, tendríamos un camino de santidad que se nos puede hacer mucho más corto. Bendiciones y muy unidos en la oración. Oren por mí y también voy a orar por ustedes en este momento que vamos a permanecer en meditación. Esto lo he compartido desde mi corazón, mi experiencia sacerdotal. Les agradezco la oportunidad también de poderlos ayudar y créanme que el esfuerzo que he hecho, ustedes también me han ayudado a descubrir, a buscar, a experimentar, a agradecer todo lo que Dios va haciendo en nuestra propia vida y todo lo que Dios va haciendo en nuestra gran familia tan preciosa como son nuestros presbiterios. Nuestros presbiterios son un don de Dios, un regalo de Dios. He terminado de escribir esta meditación también
al finalizar el funeral de un querido sacerdote, murió de COVID, sacerdote que venía aquí al santuario donde me encuentro, de Madre Laura, a confesarse cada mes, y yo lo atendía, era el padre confesor. También siempre me traía el diezmo para esta obra que se está haciendo, que se está construyendo. Y qué bonito es. Créanme, queridos seminaristas, que es hermoso vivir el sacerdocio, vivirlo en plenitud, vivirlo en alegría, vivirlo siempre agradecidos con el Señor por este gran don. Y también es precioso formar familia, sentirnos hermanos. Y cuando este sacerdote muere, créanme que pues no genera angustia, tampoco da dolor, tampoco vienen lágrimas, sino que uno siente la gratitud, la gratitud, la gratitud, porque uno acompañó esa alma sacerdotal, y después de su muerte viene a mi mente decir, Dios lo venía conduciendo, Dios lo venía preparando, Dios le iba mostrando el camino. Uno comienza a recordar sus últimas palabras, sus últimas confesiones, sus últimos propósitos, y siente una satisfacción tan grande de entregarle a Dios un alma sacerdotal. Entonces, hijos, hay que amar mucho a los sacerdotes, hay que amar nuestros presbiterios, pero ese amor inicia en el seminario, porque lo que usted es hoy en el seminario, lo será mañana en el corazón de la gran familia sacerdotal. Lo que usted vive hoy en el seminario con sus compañeros, lo que usted vive hoy en el seminario con sus compañeros de estudio, con los compañeros de cabaña, con los compañeros del seminario, lo que usted vive hoy en el seminario, lo va a vivir de igual manera mañana en el sacerdocio. Por eso aprovechemos el tiempo de formación, aprovechemos el tiempo del seminario, que es el vientre de la iglesia en el cual nos estamos gestando para ser sacerdotes, es decir, para ser otro Cristo. El seminario es el vientre de la Santa Madre Iglesia, donde nos gestamos. Fuimos engendrados en el bautismo. Ahí fuimos engendrados a esta vida, a esta vocación, a la vida cristiana, a la santidad. Pero el seminario es el vientre donde nos gestamos. Y nos estamos gestando para este nuevo nacimiento en el ministerio, en el orden, al servicio, a la caridad, a ser ministros dispensadores de la gracia, a configurarnos con Cristo Jesús. Entonces, queridos hijos, lo que usted es hoy, lo será mañana. Les agradezco de corazón esta gran oportunidad. Gracias, Padre Wilson. Gracias, queridos formadores, por confiar en mí también, porque dirigir un retiro espiritual para seminaristas se necesita muchísima confianza. Les agradezco esta confianza y cuenten con mis oraciones. Un buen momento de meditación y de reflexión.